Gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la señora Malmström su presencia y que haya querido venir aquí a explicarnos las líneas generales de actuación de su departamento, sobre todo en una cuestión que es importante, que es el acuerdo transnacional transatlántico con Estados Unidos, ¿no? Yo soy el portavoz de Amaiur, que es una coalición soberanista de ámbito nacional vasca, formada por partidos que estamos en el ámbito de la izquierda, ¿no? Y que somos los que tenemos la mayor representación en diputados de Euskal Herria, del País Vasco, en el Congreso de los Diputados. Nuestra preocupación fundamental con este tratado es que puede estar en cuestión el modelo europeo. Nuestra preocupación general es que Europa está volviendo a los orígenes, pero no a la idea de los padres fundadores de la Unión Europea, es decir, que se centraba en los ciudadanos, ¿no?, sino que está volviendo un poco al mercado del carbón y del acero, es decir, a quedarse simplemente en el mercado, en las relaciones puramente económicas, ¿no?, poniéndolas como fin en vez de ser un instrumento para avanzar en la defensa de la ciudadanía europea, ¿no?, y de esa Europa más social. Y precisamente nuestra preocupación con el tratado con Estados Unidos viene por ahí. Pensamos que existe el peligro real de que se imponga ese modelo americano sobre el modelo social europeo, porque con la información que tenemos hasta ahora no creemos que simplemente Estados Unidos vaya a aceptar pues toda la desregulación, la armonización técnica, la desaparición de los aranceles sin pedir contrapartidas a cambio, ¿no? No creemos que vaya a facilitar el acceso de las empresas europeas a la contratación pública en Estados Unidos sin que haya contrapartidas de las empresas y del sistema americano en Europa, ¿no? Y esa es una de nuestras preocupaciones, ¿no?, porque realmente con la información que ha habido hasta ahora hay información de las propuestas de la Unión Europea y no todo, pero hay muy poca información sobre las demandas de Estados Unidos, ¿no?, que creo que es un elemento básico a la hora de abordar la negociación, ¿no? Por eso nosotros les sugerimos o le planteamos la reflexión de que es importante por parte de la Unión Europea defender ese espíritu fundamental de constitución de la Unión Europea, de defensa de los ciudadanos, de una Europa social, ¿no?, de una Europa que se preocupa de su cohesión interna, y eso, desde nuestro punto de vista, va unido a una defensa de la economía de proximidad, de la economía basada no solo en las grandes empresas, en las grandes entidades financieras, en los grandes capitales, sino en la pequeña y mediana empresa, en esa agricultura también de proximidad, en esa soberanía alimentaria que fomenta la agricultura local como elemento fundamental de desarrollo económico, de cohesión social y también de actuación medioambiental. Entonces, nosotros pensamos que todas esas cuestiones pueden estar en peligro con este tratado si no se plantean por parte de la Unión Europea unas líneas claras en ese aspecto, ¿no? Por eso yo quería hacerle una serie de preguntas concretas, ¿no?, sobre esta cuestión, ¿no? En primer lugar, decir cuál es la postura de la Unión Europea si por parte de Estados Unidos se impone una armonización a la baja, o sea, reduciendo de las normas relacionadas con los servicios públicos, con la salud, con el medio ambiente, con los derechos laborales. ¿Cuáles son, desde ese punto de vista, las líneas rojas, ¿no?, a partir de las cuales la Comisión no va a modificar la normativa comunitaria en la negociación con Estados Unidos en esos temas que consideramos que son fundamentales, ¿no? También nosotros pensamos que esa desregulación supone o puede suponer una mayor volatilidad de los precios, ¿no?, con lo que supone pues también de dificultad para invertir en sistemas agroecológicos más sostenibles, en eso que decía antes de esa economía de proximidad, de esa agricultura de proximidad, ¿no? El modelo agroindustrial americano, con un uso pues intensivo de inputs productivos, ¿no?, frente al modelo europeo que está basado en esa agricultura pues muchas veces más familiar, más amable, de dimensión más humana, con un uso intensivo pues del factor trabajo, puede verse en peligro también por parte de este tratado, ¿no? Entonces, también me gustaría saber cuáles son, ¿no?, los planteamientos básicos de defensa de ese modelo europeo, también en todo lo que se refiere al ámbito agropecuario, agroalimentario, etcétera, ¿no?, que es un elemento importante de cohesión dentro de la Unión Europea, aunque quizá dentro del Producto Interior Bruto no sea el porcentaje mayor, ¿no?, de la riqueza europea, ¿no?
Desde ese punto de vista es importante, ¿no? Es decir, las líneas rojas para que no se socave, ¿no?, ese objetivo de desarrollo de la agricultura europea, ¿no? También uno de los temas que también nos preocupa es que las bondades que se han puesto, que muchas veces las grandes ventajas, ¿no?, sobre las pymes, sobre la creación de empleo, bueno, aparte que son discutidas, también el problema que tienen es lo que denominamos la verdad o la mentira estadística, ¿no? Es decir, que ese crecimiento del Producto Interior Bruto, de la creación de empleos, con eso voy acabando, señor presidente, no se distribuya de forma equitativa, ¿no?, sino que contribuya a aumentar la desigualdad dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esos son todos los elementos también de nuestra preocupación, es decir, que ese tratado no signifique un incremento de la desigualdad dentro de la Unión Europea, ¿no?, y, por lo tanto, que también dificulte la cohesión social, ¿no? Y luego otro de los temas, y con esto sí que acabo, es el tema de los tribunales de arbitraje, ¿no? Es decir, se va a renunciar a los tribunales de la Unión Europea en favor de un tribunal pues más tecnocrático, más sometido a los intereses económicos a la hora de dilucidar los problemas y los conflictos entre empresas o Estados o la propia Unión Europea con empresas o los Estados Unidos. Este es otro de los elementos también fundamentales, ¿no?, de defensa también de la soberanía de la ciudadanía de la Unión Europea. Y luego uno de sus objetivos en su departamento es también el fortalecimiento de la asociación estratégica con África y con los países en desarrollo, ¿no? Y creo que, en cierta forma, el tratado con Estados Unidos puede ir en detrimento de ese objetivo. Nosotros creemos que la Unión Europea debería jugar un papel muy importante a la hora de impulsar el desarrollo en esas zonas más abandonadas, como puede ser África, que están olvidadas del mundo mundial, que se suele decir, ¿no? Y creo que ahí el modelo europeo podría contribuir de forma importante al desarrollo y al crecimiento de la democracia y, sobre todo, a la defensa de los derechos humanos en ese espacio, ¿no? Son las preguntas que quería hacer y le agradezco su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. A continuación.